Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la sentencia CC 1084 del 2021. El caso trata de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual trata sobre la responsabilidad civil extracontractual derivada de un accidente de tránsito, en el cual se ve involucrada una empresa de transportes, el cual hace viajes dentro y fuera de la ciudad. En este caso se debatió qué responsabilidad tiene el transporte de carga por los daños causados a un vehículo que tenía afiliado a su parque automotor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que un vehículo de ellos que está afiliado a su parque automotor de, digamos, de carga o de este tipo de cosas ocasionó un accidente. Los hechos de la sentencia se centran en que un vehículo de placas SUL 540 de propiedad de Francisco Torres Rodríguez, ese es el vehículo que está afiliado a la empresa de transportes Sarvi LTDA. Lo que pasa con este es que chocó a un vehículo de la demandante Ruth Estela Vega, la cual le causó daños materiales y al mismo tiempo que lucro cesante. Entonces es aquí donde la autoridad de tránsito determinó que el accidente fue causado precisamente por una imprudencia por el conductor de este carro, el cual se llama Simeón Rivera Riveros. Ruth Vega demandó a la transportadora Sarvi y también al propietario del vehículo, el conductor y a la aseguradora, buscando que se le declarara civilmente responsable y se les condenara a indemnizarla por todos los daños que fueron causados en su carro y claramente en el tiempo que ella dejó de percibir dinero por el trabajo. De igual manera, Transportes Sarvi se opuso, aduciendo que según el contrato de afiliación, el propietario conservaba el control y administración de su vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no tenía por qué hacerse responsable porque en el contrato que ellos firmaron quiere decir de que el conductor pues tiene que tener el control y administración de su propio vehículo. Inicialmente se condenó a los demandados, en este caso al conductor, al dueño del carro y a la empresa Sarvi, a, a hacerse cargo de este problema, pero la transportadora Sarvi apeló negando la responsabilidad por no ser guardiana de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es guardiana o no tiene que estar al pendiente de lo que sucede con los carros que están afiliados a su parque automotor, sino que cada conductor tiene que ser autónomo y tiene que tener cuidado en los trabajos que realiza. Entonces el Tribunal Superior confirmó la condena considerando que por solo el hecho de que la afiliación del vehículo, Sarvi también no tenía nada que ver, sino que Sarvi también era responsable y solidaria como guardiana. Pero es aquí donde surge la gran duda de que si tenían previamente pactado eso por un contrato, el cual decía de que la empresa se hacía parte del automotor, pero como parque automotor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces de que no tenía que necesariamente hacerse cargo por todo lo que suceda. Transportes Sarvi recurrió en casación ante la Corte Suprema de Justicia, quien, aunque encontró un error en la apreciación del tribunal, determinó que la condición de guardiana de la empresa transportadora, debido a que la naturaleza del servicio público que prestan y el control efectivo que deben ejercer sobre los vehículos afiliados según la ley. Por ello no casó la sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sarvia ser una empresa que solo presta un servicio de transporte público, pero no con sus propios vehículos, sino con vehículos que se puede decir subarrenda o vehículos que hacen parte de otros dueños. Ellos solo se hacen parte y hacen partícipe de su nombre, más no por toda la responsabilidad que esto llega a ocurrir. Entonces es aquí donde vamos a mirar que hay cierto tipo de vacíos en los contratos que ellos hicieron donde deberían haber estipulado a una manera más amplia esto para que en este caso el dueño del vehículo supiera de que la empresa Sarvi, como prestadora del nombre y prestadora de todo lo que se tenga en cuenta como vehículo de transporte, no tiene que hacerse caso de este tipo. Entonces, el caso o el síntesis de toda la sentencia que estamos analizando el día de hoy es cómo opera la responsabilidad civil en una empresa de transporte por daños causados en los vehículos que son afiliados a su parque automotor, más no son parte de la empresa como dueños, o la empresa no actúa como dueña y garante de dichos vehículos. Vamos ahora a hablar de los hechos más relevantes.
El primero, como puede verse, que el vehículo de placas SUL 540 conducido por Simón Rivera Riveros y propiedad de Francisco Torres Rodríguez, que es el que está afiliado a la empresa de transportadores Sarvi, fue el que estrelló el vehículo de la señora en mención. La Inspección de Tránsito de Boyacá, al momento de hacerse cargo del caso y de llegar al sitio, determina que es por una imprudencia y negligencia del conductor del transporte SUL 540, que en este caso se llama Simeón Rivera Riveros. El vehículo de placa 540 que causó el accidente estaba amparado por una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, la cual fue expedida por aseguradora Colseguros y que hoy se llama Allianz Seguros, con una cobertura de 100 millones de pesos. La demandante Ruth Estela presentó la reclamación ante la aseguradora, pero no llegaron a un acuerdo por baja indemnización ofrecida. ¿Qué quiere decir eso? Le ofrecieron muchísimo menos de lo que ella esperaba, entonces por eso no pudieron llegar a un acuerdo. Por último, el juzgado de primera instancia condenó a los demandados, en este caso al dueño del vehículo, al conductor y a la empresa, al pago de 83.900.000 pesos y por el concepto de daño en la emergencia, por daño y emergencia, y también por 892 millones de pesos por el lucro cesante que dejó de percibir en este caso la demandante por el tiempo que estuvo sin poder trabajar. Bueno, y el problema jurídico que encontramos en la sentencia, la cual abordó la Corte Suprema de Justicia y en la cual la sentencia que se profirió es la siguiente: de qué manera más amplia o cómo se puede determinar bajo qué circunstancias una empresa de transporte de carga responde civilmente como guardiana de la actividad de los daños causados por uno de los vehículos que tiene afiliado. Como sabemos, no debería responder según el contrato que ellos tienen a gran escala, porque ellos solo están vinculando, más no están haciendo ni control ni administración de dicho vehículo. La respuesta que dio la Corte fue que, si bien la presunción de que la empresa transportadora es guardiana de la actividad realizada con el vehículo afiliado, también se admite prueba de lo contrario, en este caso de que no hiciera más allá de sus funciones. El solo hecho de pactar contractualmente que el propietario mandará el control del vehículo no desvinculará dicha presunción ni exime a la empresa de responsabilidad. La Corte explicó que por naturaleza del servicio público de transporte y la autorización estatal requerida para el préstamo de la empresa de transportes deben ejercer el control efectivo sobre los vehículos afiliados y personas que lo operan independientemente de los acuerdos contractuales que se hayan celebrado entre los propietarios de la empresa y los vehículos. Por lo tanto, aun cuando el contrato de afiliación que se haya pactado entre el propietario que conserva la administración y el control del vehículo, como de igual manera la afiliación, no revela que la empresa transportadora tenga la condición legal de guardiana de la actividad de transporte realizada por dicho vehículo. Y por ende, su responsabilidad civil contractual frente a terceros por los daños causados en ejercicio es de esa actividad peligrosa. Bueno, aquí vuelvo a hacer ese pedacito, con dicho vehículo. Y por ende, de su responsabilidad civil extracontractual frente a terceros por los daños causados en ejercicio de la misma actividad peligrosa. Ahora vamos a ver 3 preguntas con sus respuestas sobre la sentencia que acabamos de tener este análisis. La primera pregunta es, ¿quién demandó en este caso? La respuesta es: la demandante fue Ruth Estela Vega, que fue la que se vio implicada y afectada con el choque de su vehículo y con los daños que ella sufrió y por el tiempo que ella dejó de percibir o dejó de recibir dineros por su trabajo debido al choque que recibió. La segunda pregunta: ¿qué fue la decisión del Tribunal Superior? La respuesta es: el Tribunal Superior condenó solidariamente a las transportadoras Sarvi Ltda, a Francisco Torres Rodríguez, dueño del carro, y a Simeón Rivera Riveros, quien conducía el carro para el momento del accidente, y a la aseguradora Colseguros S.A. al pago de los daños causados a la demandante. Como tercera pregunta, ¿qué determinó la Corte Suprema respecto a la responsabilidad de la transportadora Sarvi? Cuya respuesta es: la Corte Suprema determinó que, si bien el tribunal erró al considerar
que la empresa no tenía, digamos, responsabilidad porque la afiliación del vehículo imponía automáticamente que la responsabilidad de la transportadora se exime de esto, pero que el contrato de afiliación presentó no desvirtuar su condición de guardiana de actividad que desarrolla el vehículo. Por ende, se mantuvo la condena en su contra. ¿Qué pasa aquí? Entonces lo que hizo la empresa Sarvi fue presentar el contrato de afiliación, pero el tribunal, y en este caso la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue declarar que no se eximía de culpa porque ellos en el contrato tenían que haber especificado que ahí se iban a hacer cargo, pues que no dejaban el control y la supervisión del vehículo a la suerte del dueño. Bueno, y en el recurso de casación se decidió no casar a la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016 bajo lo siguiente: si bien la Corte encontró un error en la sentencia del tribunal al considerar que el solo hecho de la afiliación del vehículo imponía automáticamente la responsabilidad de la empresa transportadora, determinó que dicho error carecía la trascendencia necesaria para casar el fallo. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque al estudiar a fondo el problema jurídico planteado, la Corte concluyó que el contrato de afiliación presentado por la transportadora Sarvi no lograba desvincularla del todo, o bueno, desvincularla de lo que se tendría que hacer cargo entonces de la condición legal que es como la guardiana de la actividad de transportadora realizada por el vehículo afiliado. Por lo tanto, no había lugar a la exoneración de su responsabilidad. Entonces es aquí donde se llega a la decisión de que tanto como la transportadora, como el conductor, como el dueño del vehículo tenían que hacerse cargo, en este caso con la póliza de seguro al cual estaban afiliados. Ese sería un resumen de toda la sentencia que se trabajó sobre la responsabilidad civil extracontractual.